Ya van a ser casi 30 años, casi bueno, casi la mitad de mi vida de un lado y la mitad de mi vida de otro. Yo vine en el 96, llevaré unos 28 años aproximadamente aquí en España y vine directamente aquí a Valencia. Mira, yo vine primero a Galicia porque mi familia, los descendientes son de gallegos, que nos hemos movido de un continente a otro durante muchos años, la verdad. Y vine, la verdad que fue una suerte venir aquí a Valencia, sobre todo por el clima. Me cambió la vida. Pues yo vine, pues yo creo que por lo que vienen casi todas las personas inmigrantes, ¿no? Buscando pues un futuro mejor. Bueno, yo actualmente estoy en el departamento de medios audiovisuales, trabajando ahí como diseñadora gráfica, básicamente. Hice, digamos, promoción interna y llegué al CEET como auxiliar administrativo. ¿Y te pasa lo mismo que a mí, que mucha gente me pregunta que cómo estoy yo en un puesto en función pública? Sí, pero ya llega un momento en que ya al principio te ofendes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchas veces también creen, ¿no?, falsamente que la persona inmigrante viene a vivir de o subvenciones o cosas así. Y lo que no se dan cuenta es que primero es difícil salir de tu país, porque es muy difícil encontrarte en un país que aunque hables el mismo idioma, ni son las mismas costumbres, ni estás fuera de tu entorno. ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que te has enfrentado tú aquí en España? Por ejemplo, en algunos temas laborales, como yo recuerdo una frase, no se me olvidará en la vida, que me dijeron: ¿cómo vas a cobrar lo mismo en este puesto de trabajo que un hombre si tú eres mujer, ¿no? Pues yo, en mi caso, yo creo que es más, más evidente, más que por ser mujer, por ser inmigrante y negra. Es importante, ¿no?, que se entienda de que es esencial para el que llega está vacío de relaciones. Exacto. Tú llegas a un sitio donde funcionan las cosas de otra manera, donde no tienes ese círculo tuyo seguro, cercano alrededor, ¿no? Entonces, la primera idea es que tú tienes que hacerte de ese círculo de cariño, ese círculo de amistad, que no lo tienes. Gracias. A nivel personal es haber conseguido vivir y trabajar de lo que yo he estudiado. Apertura para aceptar quiénes somos, ¿vale? Y abrir un poco la mente al que también viene, ¿no? No creo que haya ningún inmigrante que no quiera integrarse en la sociedad en que llega para trabajar, para buscarse la vida, pero también necesitamos que nos integren con nuestras diferencias. Cuando venimos porque en nuestro país, por diferentes situaciones, no podemos estar. Que no venimos a quitarle el trabajo a nadie, ni a vivir de ayudas, ni de subvenciones, ni de nada. Venimos a trabajar, a tirar para adelante, para un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos.